gran presidente como lo fue John Fisher Kennedy. Y la maldición de los Kennedy. Muchos de nosotros, quizás no creemos en maldiciones. Pensamos que es mala suerte o que es buena suerte lo que me está pasando a mí. Pero quizás pueden ser maldiciones de generación. Y vamos a hablar hoy qué le pasó a los Kennedy. ¿Qué le pasó a la familia Kennedy? Quizás usted no lo conozca, fue en el año 63, el asesinato, 1963, pero sí la historia refleja que había algún contexto de maldición en la vida de los Kennedy. Vamos a leer la palabra de Dios en Deuteronomio, en el capítulo 28 y en el versículo 1 dice la palabra de Dios de esta manera: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones. Bendiciones es hablar bien de alguien, maldición es hablar mal de alguien. Bendiciones cuando todas las cosas te van bien, maldiciones cuando todas las cosas te van mal. Todas estas bendiciones y te alcanzarán, pero hay condiciones. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Acá vemos la condición que en Deuteronomio pone en el Antiguo Testamento para que nosotros vivamos vidas en maldición o en bendición. Deuteronomio 28:15 remarca: pero acontecerá, si no oyeres, ahí viene la otra condición, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos, no dice uno, de los 10 mandamientos, dice todos. La palabra de Dios tiene que ser cumplida en su totalidad. A veces nosotros decimos, bueno, Dios es amor y solamente yo vivo en el amor de Dios. No. Acá dice, la palabra de Dios tiene que ser cumplida en su totalidad, para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Bueno, yo no sé cómo está tu vida, yo no sé cómo está la vida de los que nos están viendo, de los que nos están sintonizando, de los que están en las redes. Yo no sé si has perdido un trabajo y después pierdes otro y después pierdes otro. Si estás casado una vez, se fue el matrimonio ese, ahora te casaste por segunda vez, por tercera vez. Si has perdido un hijo, después pierdes otro, después pierdes otro. Bueno, tantas cosas que suceden en la vida del ser humano que decimos es el destino. O algunos dicen, por casualidad me pasó esto. No tendría que haber estado en el lugar que estaba. Bueno, la Biblia enseña otra cosa. Tenemos que acordarnos, como hablamos la semana pasada, que la tierra, después de la caída del Edén, Dios maldijo la tierra. Estamos en una tierra de maldición. Vamos a escuchar un poquitito este video, es muy cortito. Vamos a prestarle un poquitito de atención, ¿verdad? Ahí nos habla un poquitito, lo puse muy cortito, usted lo puede ver en YouTube más extenso, de la historia de los Kennedy. Un hombre que fue una fatalidad como lo mataron, de la manera que le quitaron la vida. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que una sola familia, en este caso el ejemplo de los Kennedy, sufra tantas tragedias? ¿Cómo es posible? ¿Será posible eso? ¿Cómo es posible que otros no sufran nada y esta familia ha sufrido tantas tragedias? Para algunos, la cadena de muertes prematuras y escándalos en la familia del asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fisher Kennedy,
puede ser tan poco probable como para ser considerado mala suerte. Algunos dicen mala suerte. De hecho, un hermano de John Fitzgerald Kennedy, él falleció siendo senador estadounidense. ¿Se acuerdan de Edward Ted Kennedy? ¿Puede ser tan poco probable como para ser considerada mala suerte? Quizás, algunos dicen, quizás considerada mala suerte, la historia mortales accidentes aéreos de los Kennedys. Se cayeron aviones, hubo accidentes ahí, son accidentes mortales. Muchos recuerdan el accidente de un pequeño avión en 1999 en Massachusetts que acabó con la vida del hijo de John Fitzgerald Kennedy Jr., su esposa Caroline Bessette Kennedy y su cuñada Lauren Bessette. El Kennedy Jr. fue responsable por el accidente ya que él piloteaba el avión, perdió la orientación antes de estrellarse en el Atlántico. Pero tal vez no es tan conocido que 35 años antes, en 1964, Ted Kennedy sobrevivió a un accidente aéreo en el que murieron 2 personas. Ahora, ¿cómo ocurrió la tragedia de Ted Kennedy? La tragedia ocurrió durante un vuelo de campaña de Washington a Westfield, Massachusetts. Ted Kennedy volaba junto a otro senador, la esposa de este y un auxiliar, y el piloto y el auxiliar fallecieron. Kennedy sufrió lesiones en la espalda y en las costillas. Investigadores federales dijeron que fue un error del piloto, fue la causa del accidente. Ahora, Ted Kennedy se preguntaba si su familia sufría de una terrible maldición. Él mismo se preguntaba. No podemos decir que él conocía la Biblia, pero muchos que no conocen la Biblia, inclusive cuando le pasan cosas raras, dicen, ¿será una maldición? Él mismo se preguntaba si su familia sufría de una maldición. El hermano mayor del presidente Kennedy, Joe Kennedy Jr., murió en un desastre aéreo en el año 1944. Qué casualidad, ¿verdad? Otro desastre aéreo. Joe Kennedy Jr. murió en un desastre aéreo después de presentarse como voluntario para pilotear durante una peligrosa misión de bombardeo contra la Francia ocupada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Durante la misión, 2 explosiones en medio del vuelo sacudieron el avión, resultando en la muerte de los 2 pilotos, de acuerdo con la Biblioteca Presidencial John Fitzgerald Kennedy. Ahora, la causa de las explosiones sigue siendo un misterio. ¿Se explotó solo el avión? ¿Lo explotaron? ¿Qué quisieron? ¿Lo quisieron matar? Bueno, es un misterio. 4 años después, un accidente de avión provocó la muerte de la hermana del presidente Kennedy, Kathleen Kennedy. En el año 1948, ella y otras 3 personas murieron cuando el avión ligero en el que viajaban se estrelló en Francia durante una tormenta. Ella tenía solamente 28 años. Ahora, una mujer muere en un vehículo conducido por Ted Kennedy. Se le conoció simplemente como Chappaquiddick. O sea que la tragedia que siguió a Ted Kennedy durante toda su carrera política. Este Chappaquiddick era una isla de Massachusetts, en la que Mary Copeland, trabajadora de campaña, murió en 1969 en un accidente vehicular, mientras Kennedy iba al volante. Kennedy llevaba a Copeland a casa después de una fiesta. Cuando perdió el control del vehículo, se estrelló en el agua. Y Copeland quedó atrapada dentro del auto, pero Kennedy pudo nadar hasta la orilla y regresó caminando a su hotel. Él no dio aviso a la policía, sino hasta 10 horas después. Eventualmente, Kennedy se declaró culpable de abandonar el sitio de un accidente y recibió una sentencia de 2 meses en suspenso. También un hijo de Robert Fitzgerald Kennedy muere de una sobredosis.
Familiares llevan el cuerpo de David Kennedy tras su mortal sobredosis. Qué tremendo, ¿verdad? Qué casualidad, sobredosis. Bueno, otro hijo de Robert Fisher Kennedy fallece en un trágico accidente de esquí. Se fueron a esquiar. Familiares llevan el ataúd con el cuerpo de Michael Kennedy. Un sobrino de Ted Kennedy fue acusado de violación. En el año 1991, Ted Kennedy fue obligado a testificar en un caso que llevó a una acusación de abuso sexual contra su sobrino William Kennedy Smith. Y William Kennedy Smith fue absuelto de todos los cargos. Smith fue acusado de violar a una mujer que él y el senador conocieron en un club nocturno de moda llamado Aubar. Ahora, eventualmente Smith fue absuelto de todos los cargos. Eventualmente. Un primo de Kennedy fue condenado por asesinato. Michael Skelkel, sobrino de la viuda de Robert Kennedy, Ethel Kennedy, fue condenado en el año 2002 por golpear hasta la muerte a una vecina, Martha Mosley, durante un ataque de celos en el año 1975. En ese año, Michael Skelkel y Martha Mosley tenían 15 años de edad. En el año 2013, Skelkel tuvo otro juicio y salió bajo fianza. 3 años después, la Suprema Corte restableció la condena de Skelkel, quien permanece libre bajo fianza. Otra historia más sigue, ¿verdad? La fallida cirugía cerebral de la hermana de John Fisher Kennedy, Eunice Kennedy, está a la izquierda, y su hermana Rosemary Kennedy en el año 1938. La familia siempre ha descrito a la hermana del presidente Kennedy, Rosemary, como intelectualmente lenta. Con la esperanza de mejorar su vida, el patriarca de la familia, Joseph Kennedy, permitió a los médicos remover parte del cerebro de Rosemary en el año 1941. Un procedimiento relativamente nuevo conocido como lobotomía prefrontal. La operación solamente empeoró la condición de Rosemary y ella fue internada hasta su muerte en el año 2005, cuando tenía 86 años. También John Fisher Kennedy y Jackie Kennedy perdieron un hijo. El presidente John Fisher Kennedy y la primera dama, Jacqueline Kennedy, en la Casa Blanca en el 1963. El presidente Kennedy y la primera dama, Jacqueline, anunciaron el nacimiento de su tercer hijo, Patrick, quien nació de forma prematura, y Patrick batalló para respirar debido a un problema pulmonar. El bebé vivió menos de 2 días. El hijo de Ted Kennedy pierde una pierna por cáncer. El cáncer también ha jugado un papel importante en las tragedias de la familia Kennedy. El hijo de 12 años de Ted Kennedy, Edward Jr., perdió una pierna debido a un cáncer en los huesos. Su padre perdió su propia batalla contra el cáncer en el año 2009. Tras sobrevivir al cáncer, Edward Jr. y su hermano Patrick Kennedy dijeron a la cadena CNN que rechazan cualquier idea de que la familia tenga una maldición. Bueno, después de todo esto, y todavía lo rechaza. Obviamente mi papá tenía un sentido de espiritualidad que trascendía su habilidad para encarar estos problemas. Ya sabes, en una forma en la que de otro modo hubiera paralizado a una persona normal, dijo Patrick Kennedy en el año 2009. Su hermano Edward Jr. añadió: la familia Kennedy ha tenido que soportar estas cosas de una forma muy abierta, pero en muchos sentidos nuestra familia es como cualquier otra familia en Estados Unidos, negando completamente la palabra maldición. No querían aceptar que estaban viviendo en maldición, lo querían negar. Y aunque esta es historia, dice la Biblia que hay causas y resultados de posibles maldiciones. Existen varias cosas que se oponen entre sí. Vamos a estar hablando
en este tiempo que nos queda de algunas posibles causas que algunos de nosotros vivimos en maldición. Por ejemplo, yo quiero relatarle mi experiencia personal. El apellido Precioso no es original mío, de mi papá, no. El apellido Precioso viene de un abuelo que fue hijo de un sacerdote y una monja allá en Italia. Nosotros somos italianos. Y ese abuelo fue depositado por ese sacerdote ocultamente en la puerta de una casita, de una casa, de un hogar en Italia. Los dueños de esa casa recogieron al bebé, fueron a la City Hall y le pusieron Precioso de apellido. Ahora, yo vengo de un contexto de maldición. Mi abuelo originalmente fue hijo de un sacerdote y una monja. Eso da la pauta que sí existen las maldiciones. Mi esposa Elena y mi persona tuvimos que cortar maldiciones de generación. Porque ¿quién quiere acarrear todas estas cosas que los Kennedy acarrearon? Tú puedes hacerte un autoanálisis. ¿Cómo vivían tus padres? ¿Qué creían? ¿Qué practicaban? Tus abuelos, tus ancestros. Cada generación cuenta 45, 50 años atrás. Y nosotros estamos a veces practicando cosas o viviendo el estilo que ellos vivían, un estilo de maldición. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido en la palabra de Dios lo que significa vivir en maldición. Así que yo te aconsejo que te hagas un autoanálisis y mires cómo vivían tus padres. Y algunos dicen, mi padre tomaba mucho, y tú también tomabas, porque el padre que toma, el hijo toma. El padre que anduvo en drogas, el hijo sigue en droga. El padre violento, el hijo es violento. Y eso viene de maldición, de generación, porque no la has cortado. Y nosotros enseñamos cómo cortar una maldición en el nombre de Jesús, por supuesto, porque tú vienes enlazado de esas generaciones pasadas y esas maldiciones te siguen. Divorcio. Pregúntate, ¿por qué te has divorciado? Tus padres también se divorciaron, tus abuelos también se divorciaron. O sea, vienes de una cadena de maldición de divorcio. Y si tú no cortas esas maldiciones, el divorcio va a seguir adelante, no solo a ti, sino a tus hijos. Existen varias cosas que se oponen entre sí. Por ejemplo, lo opuesto a lo caliente es frío. Lo opuesto a la bondad es maldad. De igual manera, lo opuesto a maldición es bendición. O lo opuesto a bendición es maldición. Ahora, la maldición no es exactamente la marca de un pecado, porque algunos dicen, pecado. No es exactamente la marca de un pecado en una persona, sino la marca de un mal realizado de una persona hacia otras. Brujería, podríamos decir. ¿No existe la brujería? Claro que existe la brujería. ¿Cuántos fueron a brujas, a brujos, a maldecir a su esposa o a su esposo? Llevan fotos, las pinchan, maldicen que no tengan ningún futuro bueno, que no tengan otro matrimonio bueno, que se mueran. ¿Cuántos fueron bueno, usted me dirá, pastor, estamos en Estados Unidos, acá no se usa mucho la brujería. No se usa mucho la brujería, eso es lo que tú te crees. La maldición no es exactamente, dijimos, la marca de un pecado, sino la marca de un mal realizado de una persona hacia otra. Por ejemplo, tú tienes algún familiar que habla mal de ti y que te ha deseado lo peor en tu vida, que te ha deseado que tu trabajo, tu negocio no te funcione, o que tu matrimonio no te funcione. Hay personas que te tienen envidia. Envidia porque tu matrimonio anda bien, porque tienes hijos buenos, y te envidian, y en esa envidia te maldicen. Tú me dirás, ¿pero eso ocurre en las iglesias? Claro que también ocurre. ¿O no hay celos contenciosos en las iglesias? ¿O no hay personas que envidian a otras? ¿O no hay personas que hablan mal de los pastores? Que maldicen a los pastores, que maldicen la obra de Dios. 1500 iglesias se están cerrando
aquí en Estados Unidos. ¿Y por qué se están cerrando? Bueno, pregúntate por qué. Buscar la ayuda de dioses extraños para traer maldad sobre alguna persona o cosa. Eso existe. Pronunciar un juramento profano o algún juramento obsceno. Hablar injurias. Invocar desgracia por venganza. Están en tus labios el maldecir. Te atas con los dichos de tu boca, dice la palabra. Cuando te enojas con tu cónyuge, muchas veces la maldices. Con tu pareja la maldices. Cuando te enojas y pronuncias palabras de maldición y no te das cuenta que la has pronunciado. Invocar desgracia por venganza. Moisés quiere decirnos que hay personas que viven por encima de las circunstancias, controlándolos y saliendo victoriosas de ellas, o personas que viven por debajo de las circunstancias y son las circunstancias que los dominan a ellos. Ahora hay una cosa que es importante, que tienes que entender, querido hermano y amigos, los que están ahora conectados en las redes. Dios nos quiere siempre poner por cabeza y no por cola. El propósito de Dios es bendecirnos, no es maldecirnos. Dios quiere bendecirnos. Satanás quiere que vivamos en maldición. Por eso Deuteronomio 28:13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero ahí viene la condición, queridos hermanos y amigos. Si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Acá Dios nos quiere poner por cabeza, y cabeza equivale a obediencia. Algunos me dicen, pastor, pero yo tengo que obedecer toda la Biblia. La pregunta es esa, ¿habrá alguien que le está obedeciendo? ¡Ninguno! El apóstol Pablo dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno. Es casi imposible obedecer no solo los 10 mandamientos, sino toda la palabra de Dios. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que tratar de hacerlo. Cabeza equivale a obediencia. Ahora, el requisito para ser cabeza o vivir encima de las circunstancias es vivir una vida en obediencia a Dios. Las maldiciones vienen a nuestras vidas cuando nos disponemos por voluntad propia a desobedecer a Dios y a las leyes. Yo me acuerdo que cuántas veces a mí me hicieron una infracción de tránsito, como le dicen acá, un ticket, por exceso de velocidad. A veces uno se confía en un freeway que va a 80, 90, 100 millas la hora y que por ser cristianos no nos va a pasar nada. Sin embargo, a mí me han hecho muchos tickets, muchas infracciones de tránsito. Y yo digo, Señor, pero eso es coincidencia, es casualidad. Uno tiene que obedecer las leyes. Las leyes. Yo no estoy diciendo que estoy bajo una maldición de desobediencia de las leyes, sino que a veces uno mismo se avienta a desobedecerlas. Y uno comete errores. Las maldiciones vienen a nuestras vidas cuando nos prometemos nosotros mismos a decir, yo voy a desobedecer, a mí no me importa nada. Ahora Dios permite bendecirnos si no nos apartamos de Él. Si no nos apartamos de Él y de su palabra. Yo no sé cómo estás tú, tu vida espiritual. Yo no sé si tu vida espiritual hoy está cerca de Dios. Quizás tú me dirás, pastor, no es fácil estar cerca de Dios. No es fácil obedecer a Dios. Yo sé que estas redes que estamos ahora transmitiendo llegan a México, llegan a toda parte del mundo. Nos están viendo quizás muchos que viven en obediencia a Dios. ¿Cuál sería vivir en obediencia a Dios? Quizás estar
no casado, vivir en pareja. Tú me dirás, pastor, pero vivir en pareja es desobediencia a Dios completamente. Cuando una persona, una pareja ha decidido vivir en pareja, hombre y mujer se juntan y viven en parejas, cuando Dios dice que los dos serán una sola carne y que Dios quiere bendecir al matrimonio en unidad, y nosotros queremos desobedecer y traer hijos bastardos a este mundo, estamos viviendo en maldición no solamente nosotros, sino también nuestros hijos. ¿Y qué queremos? ¿Que este presidente nos bendiga? Él está regalando mucho dinero, pero eso no quiere decir que ese dinero me va a bendecir a mí, me va a quitar de la maldición. Por el contrario, voy a seguir en ese contexto de maldición, a menos que decida obedecer a Dios. ¿Qué tal si robamos los impuestos ahora que se acerca el mes de abril? Y engañamos al tío Sam, porque la verdad que el tío Sam muchas veces merece ser engañado, porque cómo nos roba, cómo nos quita dinero. La verdad, hay personas que pagan el 40% de sus ingresos al tío Sam. ¿Y dónde va ese dinero? No sé, pero me lo quitan a mí. Y por eso muchos de nosotros decimos, no, yo voy a ir a un contador que me enseñe cómo robarle al tío Sam. Cuando el mandamiento dice no robarás. Y dentro del no robarás entra no robarle al tío Sam. O sea que hay muchas maneras de que nosotros podemos vivir en maldición. En maldición. Quizás codiciando la esposa de tu hermano, el cónyuge, el esposo, codiciando una vecina, un vecino, porque hay codicias muchas veces en nosotros. Y la Biblia dice, no codiciarás. Pero sin embargo, nuestros ojos viven codiciando lo que no nos pertenece. Ahí podemos vivir en maldición. Claro que vivimos en maldición. Tenemos que reprender eso, tenemos que renunciar a eso y tenemos que decirle al Señor Jesús, Señor, cuida mis ojos, mis labios, que yo no pueda mirar esas cosas con codicia. No matarás, quizás practicando algún aborto, sin haberte arrepentido. A mí me dicen, pastor, pero el niño, la niña que yo aborté, dice la Biblia que los niños ya están con el Señor, dejalos a los tales porque de Él es el reino, dice la Biblia. Entonces ese aborto que yo hice, el niño está en la presencia del Señor. Pero eso no justifica la desobediencia, el matar. El aborto es un asesinato. Es lo mismo que esas personas que toman un revólver y entran en un supermercado y empiezan a matar para robar. No solamente matar es un asesinato, robar. Las dos cosas entran en maldición. Entonces, Dios promete bendecirnos, pero si nosotros nos apartamos de esas cosas que nos están viviendo en maldición. ¿Por qué no me está yendo bien en el trabajo? ¿Por qué no gano bien dinero? Porque no le soy fiel al jefe. Cuando el jefe me ve, yo trabajo. Cuando él no me ve, yo me hago el que trabajo, pero duermo. ¿Cuántas enfermeras me dicen a mí, hay enfermeras que trabajan de noche, en el turno de noche, me dicen, pastor, en el turno de noche no hay mucha necesidad de asistencia médica y yo duermo? ¿Acaso a ti te pagan para dormir en tu trabajo? No, no te pagan para dormir en tu trabajo, te pagan para bendecir a otros, para ayudar a otros, porque ese es tu trabajo. Bueno, hay tantas cosas que yo podría decir hoy, ¿verdad? En el fútbol, si te gusta el deporte, ¿le eres fiel y honesto a tu coach, a tu entrenador? ¿O cuando él te dice una cosa y tú entras a la cancha a jugar, haces lo que tú quieres? Y tú me dices, no, pero pastor, yo no le voy a hacer caso a un entrenador de fútbol, a un coach. ¿Cómo? Él está por sobre tu autoridad, Él es tu autoridad. Tú tienes que obedecerle a Él. Por eso muchos equipos no ganan ningún torneo, porque no obedecen a su coach. Y el coach, cuando termina el año, se retira o lo echan, porque los integrantes de su equipo
no lo obedecieron. Cuando por voluntad propia empezamos a servir al mundo y a sus dioses, automáticamente esa bendición se aparta. Esa bendición se aparta. Cuando nuestra mente, nuestros ojos, está puesta en el dinero. Cuando dice la palabra de Dios que no debemos amar al dinero. No es que es malo el dinero, pero dice que muchos, por ir detrás del dinero, por quererse hacer rico, perdieron bendiciones de Dios. Yo conozco personas que han ganado dinero en la lotería, en el Powerball, han ganado mucho dinero, pero perdieron su matrimonio porque después con ese dinero empezaron a invertir en cosas que no tenían que invertir, a malgastarla, inclusive a divorciarse, casarse, buscarse otra mujer o otro hombre. Y eso es lo que hace el dinero, el amor al dinero. Por eso muchos viven en maldición porque aman el dinero, porque quieren hacerse rico de la noche a la mañana. Y la Biblia enseña que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, no con el Mega o el Powerball, ¿verdad? O el Fantasy Five, qué sé yo, cualquier cosa, o Scratch, comprar algo y todos los días ahí estar rayando algo para ver si... Yo le pido a mi esposa que voy a rayar algo, pero para que ella me haga la comida, porque así huele y como, ¿verdad? En vez de ir a gastar el dinero ese, prefiero comer la comida que mi esposa me hace. Bueno, cuando el hombre y la mujer deciden por voluntad propia salirse de los caminos de bendición y obediencia de Dios, ocurre lo que Moisés dice en el versículo 15. ¿Qué dice en el versículo 15? Ahí no lo puse, pero lo tengo acá, ¿verdad? Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¡Ja! Uy, a mí me dicen, pastor, pero usted se ve joven. Bueno, gracias a Dios. Pero no es que me veo joven por casualidad, no he fumado en mi vida, no he tomado en mi vida. O sea que el cuerpo hay que cuidarlo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando Dios mora dentro tuyo, Él va a cuidar lo externo. No se cuida solo. ¿Cuántas personas han fumado y tienen su cara arrugada? Hay personas de 50 años de edad que parece que tuvieran 80, 90. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿por qué? Pregúntate, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué has hecho en tu infancia? ¿Has fumado? ¿Has tomado? ¿Te has metido en droga? Miren cómo terminó Armando Maradona. Maradona, un gran futbolista argentino que se metió en droga a los 60 años, se murió. Murió bien gordito y ya no aguantaba más. Las drogas lo mataron. Por eso nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Una persona no luce joven por externamente hablando, por casualidad. No, por la gracia de Dios, Dios me ha permitido cuidar mi cuerpo sin conocer a Dios, no fumando, no andando en cosas raras, no tomando, o sea que no andando en drogas. Bueno, eso es sin conocer a Dios, y conociendo a Dios menos todavía. O sea, estas maldiciones te van a alcanzar si no obedeces la voz de Dios. ¿Qué te parece? Tremendo, ¿verdad? O sea que no es Dios que nos maldice, sino nosotros mismos, al salirnos de sus caminos, recibimos la maldición. Si tú tienes alguna necesidad de consejería, de verme, puedes hacer una cita conmigo. Yo quizás con la ayuda de Dios puedo ayudarte en alguna de estas áreas. Por la gracia de Dios hemos ayudado a muchos matrimonios, a muchas personas solas, hombres y mujeres solos, que algunos querían suicidarse, se querían matar por su vida pasada, y gracias a Dios vinieron a terapia y pudimos ayudarlos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres llamarme, lo puedes hacer al 661-388-8301,
388-8301 y podemos hacer una cita en algún lugar, en un Starbucks cerca de tu casa o quizás en tu misma casa o donde sea, podemos juntarnos. Pero no sigas viviendo en maldición. No sigas preguntándole a Dios, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Acuérdate que Job perdió todo, casa, posesiones, perdió a sus amigos, pero después tuvo que reconocer que no fue culpa de Dios, fue culpa de él. Cuando él perdona a sus amigos, Dios le restaura todo el doble. O sea que tenemos que entender que Dios nos quiere bendecir, queridos hermanos, queridos amigos, queridas hermanas. Dios quiere bendecirnos. No nos hagamos, no nos mentalicemos que Dios me va a castigar, como me decía mi papá, como me decía mi mamá. Si te portas mal, Dios te va a castigar. No, Dios no castiga, Dios corrige. ¿Y cómo corrige Dios? Dios es un maestro, Él es un consejero, Él es el Dios eterno, el Padre nuestro. Dios te corrige con la palabra. Él se sienta de un lado, tú te sientas de otro y con la palabra recibes la corrección. Recuerda que no puedes llegar a Dios si no vas a través de Jesucristo. Él es el que intercede por nosotros. Él es nuestro abogado. O sea que si quieres llegar a Dios, no vas a llegar a través de la Virgen de Guadalupe. No vas a llegar a través de un santo. No vas a llegar a través mío, de un pastor, de un sacerdote, de un líder. No. Solamente uno llega a Dios a través de Jesucristo. No hay otra llave. La llave se llama Jesucristo. Por eso si tú me estás ahora escuchando y viendo y vives en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, donde en esos lugares muchos creen en las virgencitas, no, ellas murieron. El único que murió y resucitó se llama Jesucristo. De tal manera amó Dios al hombre que ha enviado a Jesucristo, a Jesús, dice la palabra, para que el todo que en Él crea, para que todos que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de Jesús, Él nos promete una eternidad. No aquí en la tierra, porque este cuerpo va a morir, pero con Él en la eternidad. Así que tú hoy tienes que recapacitar, hermano, hermana, amigo que estás viéndome, escuchándome, recapacita. No llegues a buscar ayuda a través de la psiquis, no llegues a buscar ayuda a través de promesas que son mentiras, no llegues a buscar ayuda a través de personas que te leen la mano, no llegues a buscar ayuda a través de brujos, no llegues a buscar ayuda a través de alguien que te está engañando. Ve a buscar ayuda y el único que te la puede dar se llama Jesús. Busca un consejero, si quieres que yo te ayude, una vez más me llamas al 661-388-8301 y con mucho gusto yo puedo hacer una cita contigo y puedo ayudarte de la mejor manera